Seguimos con más información y nos vamos hasta temas de seguridad. Explosiones, sicariatos, robos a mano armada y el miedo de la gente es lo que se vive en Ecuador a diario. Por ejemplo, en Durán, Guayas, desde la tarde del martes 29 de agosto hasta la mañana del sábado 2 de septiembre, el cantón registró 14 asesinatos. Los medios internacionales tienen a Ecuador en sus portadas y afirman que la violencia en nuestro país se ha disparado. Aunque hay detenidos después de los hechos delictivos como las explosiones registradas en Quito, aún hay escasa prevención. ¿Qué hacer para frenar estos hechos violentos? Le preguntamos a nuestra siguiente invitada. Sí, queremos dar la bienvenida a Lorena Piedra, experta en temas de seguridad, y justamente hemos vivido este fin de semana con algunas novedades, algunos temas complicados, no solamente en Quito. Tenemos noticias de alertas que recibe un candidato a la presidencia también para tener que evitar reuniones que va a realizar, reuniones sin duda dentro de su agenda. Entonces, Lorena, bienvenida a este espacio de entrevistas, muchas gracias por su tiempo. Un poco para comenzar a poner en orden este rompecabezas, son temas que en realidad ni los quiteños ni los ecuatorianos habíamos visto y habíamos sentido tan de cerca. Muchas gracias, buenos días, un honor compartir este espacio y un saludo cariñoso a su distinguida audiencia de visionarias. Bueno, lo que tú propones es que estos constituyen hechos que son completamente nuevos, ¿ya? Y esto no es tanto así. Recordemos la explosión que se dio utilizando, ¿no es cierto?, un automóvil también, en el año 2018 dentro de las instalaciones del cuartel policial en San Lorenzo, ¿ya? Entonces, estos hechos no son nuevos, ¿cierto? En el año 2008 quizás, 2018 quiero decir, quizás sí era un tema que no se podía prever, no era posible hacerlo, un escenario completamente nuevo que se dio, ¿no es cierto? Ni siquiera la SENAIN con todas las capacidades que tenía en ese momento, ¿no? Porque recordemos que heredó del gobierno de Rafael Correa, el mismo secretario de Inteligencia, un presupuesto disponible, un personal más o menos con una idea de lo que tenía que hacer, porque venía de un periodo de estabilidad, ¿no es cierto?, de unos 3 o 4 años en funciones, que te prolongó con los funcionarios desde Raúl Patiño hasta Romy Vallejo, ¿no es cierto?, que se cambió un poco, pero no demasiado. Y ni siquiera en ese momento la inteligencia del Ecuador fue capaz de anticipar que algo así podía suceder, y obviamente no se tomaron las medidas preventivas en ese momento con el presidente Moreno. Entonces, estos hechos que ya se empezaron a presentar desde el año 2018 no deberían ser ninguna novedad. Entonces, al contrario, ¿no es cierto?, de lo que me parece que estás proponiendo, yo creo que es un tema que sí se podía prever, son cosas que podemos esperar. En Guayaquil ha venido sucediendo, ¿y por qué no sucedería en Quito si en Quito ya asesinaron a un candidato a la presidencia de la República en un lugar público, básicamente sin establecer diferencias de cuántas más personas herían en el proceso de asesinar a Fernando Villavicencio? Entonces, son temas que se podían esperar, son temas ante los cuales también se puede tener una estrategia de prevención, pero sin embargo, debo señalar que sí existen una serie de falencias en algunas estructuras estatales que permiten que estos hechos sucedan. ¿Cuáles son esas falencias principalmente a su criterio, Lorena? Ya. En el Ecuador hemos operado, ¿no es cierto?, desde las instituciones estatales bajo el supuesto de no pasa nada si yo soy negligente en la manera en la que opero, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones estructurales? Pongamos un ejemplo de la Agencia Nacional de Tránsito o de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
O sea, existen fallas como el tema de cuánto tiempo tú te demoras en sacar una placa, cuánto tiempo te demoras en sacar una licencia, ¿sí? Esto desde el tema de los trámites, pero también del otro lado, existen fallas súper serias en temas que parecerían simples, ¿no es cierto? Como el hecho de que circulen en la ciudad motos sin placas, autos sin placas, de que no haya una capacidad estatal real, ¿no es cierto?, implementada para que estas cosas que deberían funcionar bien se estabilicen, ¿ya? Y estos son procesos que tienen años. O sea, antes el tema de las licencias funcionaba bien, ahora por una serie de factores que atraviesan por características institucionales es todo un problema, al igual que sacar, bueno, una licencia, digo, una cédula, un pasaporte, ¿no es cierto? Otros temas que son mucho más graves. Pero estas falencias, por ejemplo, te dicen mucho de cómo está la institucionalidad y tú necesitas de estas cosas pequeñitas para ser capaz de establecer un control real sobre la ilegalidad. Ya, porque la ilegalidad tú no la combates con un discurso de entro en guerra contigo. Eso es ¿no es cierto? Las operaciones de las estructuras de delincuencia organizada, eso es un error que solamente hace despegar la violencia contra civiles y genera mucho daño, muchas muertes colaterales de no involucrados. Pero tú la combates haciendo, a la ilegalidad, tú la combates haciendo efectivo el control que se supone que debería tener el Estado. Entonces tenemos una primera instancia que tiene muchas falencias estructurales que son básicamente que corresponden al deber ser básico de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Agencia Municipal de Tránsito, de la competencia municipal de poder establecer controles, porque, a ver, los controles en términos prácticos de temas de tránsito, licencias y esto, funcionan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no es cierto? Pero vemos pasarse las motos sin placas con dos personas, dos hombres, ¿no es cierto? Que es lo que está prohibido. Y en la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, asaltan a personas y no solamente tienen la posibilidad de realizarse este tipo de delitos, sino otro tipo de delitos que están ligados a los autos con vidrios polarizados y demás. Entonces, esa sería como una primera fase. Pero sí, detrás Lorena, cortándole una causa estructural para esto. Sí, cortándole un poquito ahí solamente para aclarar. Como usted nos comentaba, desde el 2018 tal vez se ha generado algún tipo, digamos, de acontecimiento violento. Sin embargo, también es una percepción de la ciudadanía este recrudecimiento de la violencia, tal vez mayor visibilidad de la misma, de estos actos que se han ido generando en diferentes zonas de nuestro país. Pero, como usted dice, un sistema que tal vez no se ha fortalecido, nunca se fortaleció, nunca se generaron cambios desde el 2018 y ahora, ¿cuál es el mensaje que nos están dejando todos estos actos delincuenciales? Mucho más en una época electoral en donde hemos visto tal vez de forma más sistemática, que se ejecuten este tipo de situaciones. Ya, el tema de que, si tú recuerdas cuando explotó el cuartel en San Lorenzo, también teníamos elecciones cercanas, ¿ya? Eso también fue un acto de gobernanza criminal, pero esta versión no se posicionó fuertemente. Ahora tenemos reiterados actos de gobernanza criminal que se dan como resultado también de intervenciones con mucha fuerza dentro de los centros de privación de libertad y de una declaración de guerra abierta del Estado hacia las estructuras de delincuencia organizada. Cuando digo, tú no necesitas declarar la guerra cuando el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados funcionan bien y hacen lo que deberían hacer. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo claro. No es que los ciudadanos percibimos que nos sentimos inseguros porque nos queremos sentir inseguros y se nos ocurre y hay mucha publicidad alrededor de eso, sino que las noticias de muertes violentas o las noticias de eventos violentos dejan efectos psicológicos masivos sobre las poblaciones y eso no se puede evitar. Por eso estos actos constituyen hechos de gobernanza criminal que de facto generan poder de control a las organizaciones criminales sobre las poblaciones en general.
no solamente sobre los políticos o sobre aquellos que generan la política pública y sobre los cuales quieren influir. Como te decía, esa es solamente una dimensión, pero el problema estructural y más preocupante es que desde el 2018 hasta acá, pues la CNAIN se disolvió porque era una policía política, o sea, de hecho por eso no hizo bien su trabajo, por dedicarse a ser una policía política y no estar con las estructuras de delincuencia organizada en la mira, sino con partidos de oposición, bla, 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 cosas que le interesaban al presidente Rafael Correa, pero que no eran el interés del Estado, o quizás serían interés de patria altiva soberana, pero no del Estado. Se deconstruyeron estas capacidades y el CIES, si tú comparas, no tiene ni personal de nombramiento suficiente, que debe ser de nombramiento y no gente que viene, hace un trabajito y se va y a la final nunca aprende qué debe hacer, no tiene presupuesto y no es ni la sombra en capacidades institucionales de lo que fue la CNAIN, que llegó a tener más de 600 funcionarios. Eso por un lado, una inteligencia que por decisiones políticas no ha sido fortalecida para atacar las estructuras de delincuencia organizada, por un lado, desde la cual afrontar, pero también, ¿no es cierto?, muchas fallas en cómo se implementa la política pública de seguridad en el país. Y aquí voy a hacer una aseveración que puede ser bastante fuerte. Pero ¿quiénes son las personas que están a cargo de la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Quién es la secretaria de seguridad? Una mujer inteligente, muy formada, con una maestría, pero que no sabe de seguridad ciudadana, que ha trabajado en inteligencia y ha trabajado en inteligencia política porque fue la subsecretaria de Romy Vallejo. Pero aquí tenemos la lógica de la falla estructural y las consecuencias que tenemos en la aplicación de política pública. Tú no puedes escoger ministros, por ejemplo, que no tengan idea del tema de seguridad, para ejecutar política pública solo porque son tus amigos o porque tienes cercanía ideológica. En estos lugares de servicio a la comunidad deben estar los y las mejores, estas personas que se han formado toda su vida aprendiendo algo. No es que por ser de mi partido, aunque tengas un historial bastante cuestionable de desempeño, yo te selecciono a ti para que te enfrentes al tema de seguridad, y tengas a tu cargo las vidas de las quiteñas y de los quiteños. Aquí tenemos una falla estructural porque creemos que con estas decisiones no pasa nada, así como seleccionando personas en inteligencia que no tienen idea de lo que es inteligencia, como pasó también en algún momento desde el gobierno central. Acá tenemos la réplica de la misma práctica, pero quienes pagamos las consecuencias somos las quiteñas y los quiteños. Y justamente por ahí, Lorena, ¿qué tan viable es ahora entonces, con la llegada de un nuevo gobierno que traerá unas políticas de seguridad, esperemos que las más adecuadas como las que tú mencionas, de poder coincidir no solamente con el GAT capitalino, sino en general para tener justamente esta sistematización un poco más adecuada y que tengamos un proceso en donde todas estas situaciones también se puedan ir frenando? ¿Qué tan viable lo ves tú dentro de este futuro a corto plazo? El balotaje es del 15 de octubre. Sí, nosotros necesitamos como Ecuador una estrategia integral de prevención frente a las estructuras de delincuencia organizada, que sale desde el Estado central, pero que debe aterrizar en las políticas de los gobiernos autónomos descentralizados, donde se necesita que hagan bien lo que deben hacer. Y para eso el Estado central no debe tener deudas con los GATS. Esto es importantísimo, pero se ha visto la política de seguridad como algo que puede ser tratado como cualquier otra cosa, porque en teoría el Ecuador era un país tranquilo y no pasaba nada, y no importa si pongo a alguien que no sabe a cargo del tema, ¿no? Desde las autoridades, las personas que hacen política pública, debe tomarse muy en serio esto. ¿Cuántos cambios de ministro del Interior hemos tenido durante este gobierno? Así no se puede implementar ninguna política pública de manera efectiva. Eso sería un tema, ¿no? Que el siguiente presidente o presidenta de la República seleccione una persona por sus capacidades probadas, que no improvise
y que sea capaz de implementar en el año y medio que tendrá de gobierno algo de manera mínimamente coherente y que salga de la lógica de guerra para que podamos bajar los niveles de violencia. No necesitamos declararle la guerra a nadie, sino hacer que el Estado sea capaz de hacer lo que debe hacer. Controlar, ¿no es cierto? No en horario de oficina, sino controlar siempre qué es lo que pasa en los espacios públicos, reducir al mínimo las posibilidades de delito y hacer que desde los gobiernos autónomos descentralizados y desde el Estado se rompa con esta lógica de yo te ataco porque eres de una postura política diferente, sino hacer trabajo coordinado. Porque lo que se siente en este momento en el ambiente es esto, ¿no? El gobierno central dice, es un tema donde el GAD no hace, y el GAD va a decir, no, es que el gobierno central hizo esto, desbarató aquello, es imposible coordinar, nosotros no tenemos las capacidades, pero si cambiamos el discurso y nos ponemos del lado de todos tenemos una competencia que cumplir, los GADs desde la lógica preventiva, desde lo que sí pueden hacer, el gobierno central también condoliéndose, ¿no es cierto? Y viendo la dimensión real del problema, podemos tener resultados positivos. Entonces, creo que es un momento para dejar atrás la bronca política y pensar más en el país y las ciudadanas y los ciudadanos pensar bien en quién está candidatizándose y cuál es su propuesta de seguridad, ¿no? Porque si yo tengo un discurso que me dice, sí, yo estoy en pro de la seguridad, quiero cuidar tu vida, pero tengo candidatos y candidatas que tienen juicios, procesos penales activos, ¿no es cierto?, para la asamblea, o tengo autoridades que están altamente cuestionadas por temas de glosas y cosas así, como parte de mi equipo de trabajo, también estoy mandando un mensaje, porque la corrupción hace daño. Los ciudadanos no hacemos el link entre corrupción e inseguridad, pero el link es directo, las consecuencias son directas. Entonces tenemos que pensar en eso también. Es un tema del Estado, del gobierno central, de los GATS, pero también de los ciudadanos, pensar en este tipo de cosas, porque cuando auspiciamos con el voto prácticas corruptas, estamos auspiciando también inseguridad en las calles. Con ese mensaje me quiero quedar, Lorena, te agradezco muchísimo la entrevista y más que nada poder justamente generar un análisis dentro de la ciudadanía de qué es lo que estamos votando, hacia dónde estamos llevando. Tenemos análisis como podían, digamos, escuchar hoy en la mañana, que la gente justamente está cansada de estos problemas entre políticos, de esta correísmo, anticorreísmo y demás. Y ahí es el llamado, ¿no? Si no existe esta generación de una política pública que vea mucho más allá por un bien común, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Muchísimas gracias. Las cosas solo van a empeorar. Gracias, un abrazo grande, saludos. Muchas gracias.